y me acompañen por unos minutos en esta meditación que vamos a realizar. Oremos, por favor. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que tú nos das y en especialmente por este día que tenemos para compartir un poco más la palabra a través de la música y también compartir con los hermanos nuestras experiencias, nuestros talentos. Permite, Señor, que esto sea para edificación de cada uno de los participantes, de cada uno de nosotros, y también lo más importante que sea para la honra y la gloria tuya. En tu santo nombre, amén. Muy bien, hermanos. Una de las historias que me fascinan en gran manera de la Biblia es cuando el pueblo de Israel no solamente fue liberado de Egipto, cruzó el Mar Rojo, pero unos días después ya estaba frente al monte Sinaí justamente para tener un encuentro personal con Dios. Es común leer a través del Antiguo Testamento muchas oportunidades cuando Dios se acercaba a los suyos y les hablaba casi que personalmente. Pero en esta ocasión estamos hablando de un encuentro de toda la nación que Jesús y que Dios había seleccionado rescatar de Egipto y ahora hablar con ellos casi cara a cara. Era un evento sumamente importante. Recordemos, hermanos, que la cantidad de israelitas que salieron de Egipto era grande, no era un número pequeño. Si la Biblia habla de casi 600,000 hombres que estaban aptos para la guerra, y si ellos tenían familias, esposas e hijos, podemos darnos la idea de que el número de israelitas que estaban allí reunidos podría llegar casi a los 2 millones de personas. Así que en este momento quiero invitarlos a que vayamos al libro del Éxodo, en el capítulo 19, los primeros versículos. Éxodo, el capítulo 19, los primeros versículos. Y recordemos, hermanos, que aquí en el Éxodo, uno de los capítulos más conocidos por nosotros es Éxodo 20, porque en Éxodo 20 es que están los 10 mandamientos. Pero aquí, un capítulo antes de los 10 mandamientos, justamente nos muestra las acciones o los eventos preliminares a este encuentro de Dios con el pueblo de Israel. Leamos primero en el versículo 5 del capítulo 19 cuál era la intención de Dios que explícitamente la palmó y la mencionó cuando se dirigió a Moisés. Dice aquí en el versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es muy bonita las palabras que Dios le dice a Moisés en este momento. Si dieres oído a mi voz, si escuchares mi voz y guardares que mi pacto. Dos cosas muy importantes: escuchar la voz de Dios y segundo, guardar el pacto de Dios, guardar las palabras de Dios. Seréis aquí al pueblo de Israel, que también este mensaje fácilmente se aplica a nosotros hoy, especial tesoro. Pero no solamente eso, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Esto es lo que dirás al pueblo de Israel. Dios, desde el principio, ha buscado a sus hijos para que los representen aquí en la tierra. Los hijos de Dios están llamados a ser diferentes a los hijos del mundo.
un reino de gente santa, de gente que le busca, de gente que niega y rechaza cualquier similitud o acercamiento a las cosas de este mundo. No es fácil, es la voluntad de Dios, es el llamado que Dios hizo originalmente a Israel. Entonces, para este encuentro, Dios le explicó a Moisés y le dijo, ahora ve al pueblo en el versículo 10, santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá delante de los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Hermanos, recordemos que el pueblo de Israel, que había estado en cautiverio, en esclavitud en Canaán por casi 400 años, muchos de ellos tenían quizás un conocimiento, un concepto no muy claro de Dios, o no habían tenido una experiencia del tipo o de la categoría que iban a tener al tercer día. Pero para eso Dios pedía que se prepararan, que se lavaran sus vestidos. Y no solamente la parte externa, la parte interna en sus corazones, porque la presencia de Dios iba a estar con ellos. Dice el versículo 16, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. No solamente hubo fenómenos físicos como relámpagos, truenos, temblores, también sonó la bocina para decirle al pueblo, la presencia de Jehová está aquí. Y el pueblo se estremeció. Desde muchos años, aun cuando yo era joven, me imaginaba esta escena. ¿Cómo sería haber estado presentes allí frente al monte Sinaí y experimentar y vivir esa emocionante experiencia de que la presencia de Dios iba a estar allí? Dios en su infinita misericordia, en su amor, descendió para acercarse a Moisés y al pueblo y a hablarles. Y decía, todo el monte, en el versículo 18, todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Este fue un evento cuando Moisés entonces es invitado a acercarse allí donde estaba Jehová. Así que hubo muchas indicaciones. El pueblo no se podía acercar, habían límites allí marcados. La presencia de Dios estaba allí en ese momento. Tenían que mantenerse a la distancia mientras Moisés recibía de la mano de Dios las instrucciones, los 10 mandamientos, su voluntad para lo que él quería que hiciera con el pueblo de Israel y qué era lo que el pueblo de Israel debía hacer. Bueno, pasaron 2, 3 días, una semana, y la nube
estaba allí todavía. 2 semanas. 3 semanas. 4 semanas. La nube estaba allí y el pueblo esperando. Y no pasaba nada. Y aquí, en este momento, es donde empiezan las cosas a cambiar. Ya el pueblo había experimentado los grandes milagros. No solamente el cruce del Mar Rojo, ya había visto también cómo las aguas amargas se habían convertido en aguas dulces para tomar. El pueblo había visto la nube de fuego que los acompañaba en la noche, los guiaba y los protegía también durante el día del calor. Estaban allí ante la presencia de Dios. Ya habían escuchado la voz de Dios. Pero el tiempo pasaba y no sabían qué había pasado con Moisés. Esta historia tiene un final un poco triste. Y esta historia está escrita aquí por Dios, dejada en la Biblia, para que nosotros seamos atentos y no cometamos el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Si usted pasa los capítulos de Éxodo, a partir de Éxodo 20, que están los 10 mandamientos, y sigue Éxodo 21, 22, 23, 24, 25, usted ve todas las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés en detalle. Instrucciones sobre las leyes sociales, sobre las leyes morales, pero también instrucciones sobre el tabernáculo, que iba a ser la gran maqueta de enseñanza del plan de salvación para el pueblo. Dios estaba tomándose su tiempo para enseñarle a Moisés y llevar hacia el pueblo de Israel las grandes enseñanzas que harían del pueblo de Israel una nación santa. Sin embargo, llegamos a el capítulo 32. Y aquí en el capítulo 32 es donde empiezan los hechos a cambiar. Dice el versículo 1: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón aquí les responde. Sin embargo, la hermana White da una explicación un poquito más amplia en Patriarcas y Profetas. Dice que la multitud, y recuerden hermanos, cuando hablamos al comienzo, estamos hablando de una muchedumbre de casi 2 millones de personas. En Patriarcas y Profetas, la hermana White explica que en esta multitud había gente extranjera que por alguna razón decidieron emigrar también con los israelitas de Egipto. Quizás algunos de ellos se habían casado con israelitas, o quizás otros quisieron probar suerte con el pueblo de Israel. Pero allí había un grupo que venía con costumbres, prácticas y creencias que no eran aprobadas por Dios. Y este grupo empezó a presionar a la gente para que entonces volvieran a las prácticas idólatras que ellos hacían en Egipto. Y pidieron y forzaron y presionaron a Aarón para que les construyera un becerro de oro.
Dice la hermana White que Aarón al comienzo no estaba in- interesado en esta idea, pero él era de carácter débil. También explica la hermana White que hubo contiendas, enfrentamientos, aún antes de que se construyera el becerro de oro, hubo muertos, justamente porque ya habían discusiones y odios por esta iniciativa. Y en Patriarcas y Profetas, en la página 288 y 289, dice la hermana White que Aarón también llegó a tener temor por su vida. Y por ser de carácter débil y por tener la presión, finalmente cedió a la presión y hicieron un becerro de oro. Triste porque aquí dice en el versículo 5, voy a leer el versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y a él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como de becerro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Qué, qué contradicción. Acaban de eh, construir un ídolo, un becerro. Dicen, estos son los dioses. Pero Aarón dice, no, mañana será fiesta para Jehová. Vamos a celebrar con este becerro de oro, vamos a hacer fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron, hermanos, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y a regocijarse. Entonces en el versículo 7 dice, Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, y pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y se han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Sabemos el final de la historia, una historia triste. Pero la lección que aquí yo quiero dejar con ustedes hoy, hermanos, es, primero, el propósito que Dios tiene para su pueblo. Ese propósito de pueblo escogido, pueblo santo, una nación seleccionada para representar a Dios aquí en esta tierra. Ese propósito no ha cambiado. Número 2, hubo un tiempo de espera. Y el pueblo, durante ese tiempo de espera, flaqueó, se dejó influenciar por el mundo y terminó cayendo en una adoración falsa. Porque hablaban de Jehová, hablaban de holocaustos. Hago este movimiento es porque mi computador se pone, el screen se apaga. Disculpe, hermanos. Ellos mantenían y creyeron que estaban todavía adorando a Jehová, haciendo sacrificios, hablando, mencionando el nombre de Dios, pero a su manera. Una adoración falsa. ¿Y qué pasó? Lamentablemente Dios fue justo. Y dice la hermana White que por la misericordia de Dios tuvo que apartar del pueblo estas personas que habían sido causantes del pecado de todo el pueblo. Hubo muchos que se arrepintieron y no murieron, pero hubo otros que, desafiando todavía a Dios,
mantuvieron su posición y no quisieron arrepentirse. La hermana White dice que aunque hubo muchos muertos por el castigo de Dios, ninguno de los que se arrepintió murió. Y está allí en Patriarcas y Profetas. El llamado, hermanos, es, mientras nosotros como pueblo escogido de Dios esperamos en su segunda venida, mantengámonos fieles y firmes a Dios con mucha atención y mucho cuidado de no cometer el mismo error que los israelitas cometieron, permitiendo que las influencias del mundo entraran a trastornar y a cambiar la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque justamente esto traerá eventualmente, hacia el tiempo del fin, terribles consecuencias. El Señor es justo, amoroso, misericordioso, tardo para la ira, pero también trae justicia. Y sabemos claramente que hacia el tiempo del fin, finalmente, traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Así que el llamado, hermanos, es mantenernos fieles a Dios, ser un pueblo santo, sacerdocio santo, buscar cuál es la voluntad santa y agradable para Jehová y seguir dándole una alabanza y dándole una adoración digna de lo que es el nombre de Dios. Así que hermanos, que tengan un feliz sábado para todos y que disfruten en alabanzas y testimonios este gran fin de semana que ustedes van a tener y que todo sea para la honra y para la gloria del Señor. Feliz sábado y hasta la próxima.